Buenas noches, licenciado compañero. Nosotros somos el grupo número 4 y le vamos a platicar sobre la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El grupo está integrado por Magda Rebeca, Karin García, Frida María, Astrid Castro y Carla Pop. La NIA 705 en su alcance trata la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado. Él se formará la opinión de conformidad con la NIA 700 cuando considere que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta norma también trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. La norma nos da 3 tipos de opiniones modificadas, que son salvedades, desfavorable, adversa, denegación o abstención. ¿Cómo vamos a tomar la decisión sobre el tipo de opinión modificada? Esto se hará cuando la naturaleza de la cuestión origine la opinión modificada o el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos posibles de la cuestión en los estados financieros. Objetivos, el auditor expresará con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros. Esto lo hará cuando el auditor concluya que la base de la evidencia de auditoría obtenida de los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. También el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. La NIA también nos da definiciones que son generalizado y opinión modificada. En la generalizado, se utiliza para referirse a las incorrecciones para describir los efectos en los estados financieros o los posibles efectos de incorrección que en su caso no se hayan detectado, debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para el auditor son generalizados aquellos que no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. Y en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros. Generalizado es cuando afecta a todos los estados financieros. También la opinión modificada es una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o una denegación de opinión sobre los estados financieros. ¿En qué situaciones se requiere una opinión modificada? Se requerirá cuando concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, y también cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Determinación del tipo de opinión modificada. En una opinión con salvedades se va a determinar cuando se haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada que concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas, y cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero que concluya que los efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas puedan ser materiales, aunque no generalizadas. De esta manera se dará una opinión con salvedades. Hola a todos, continuando con la determinación del tipo de opinión modificada, tenemos lo que es la opinión desfavorable. La norma nos dice que si el auditor expresara una opinión desfavorable adversa, cuando hubiere obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Asimismo, tenemos lo que es la denegación o abstención de opinión. Esto pues es cuando el auditor se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada en la que basar su opinión. También el auditor denegará la opinión, o sea, se abstendrá de opinar cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluye que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pues en relación con cada de las incertidumbres no va a ser posible formar una opinión sobre los estados financieros, ya que estos, debido a posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros.
En este caso les voy a hablar sobre la consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. En este caso, si después de que el auditor haya aceptado el encargo, él observa que la dirección ha impuesto una limitación del alcance de auditoría, que el auditor considera que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o bien de negar la opinión sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. Siguiendo al caso, si la dirección se rehúsa a eliminar esa limitación, pues viene lo siguiente, que es comunicar la cuestión a los responsables del gobierno de la entidad. Y la misma norma nos dice que si, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad y determinara si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También tenemos lo que es determinar si las implicaciones de este hecho serían si el auditor concluye los posibles efectos de incorrección no detectada en los estados financieros, si hubieran podrían ser materiales pero no generalizados. El auditor expresará una opinión con salvedades si el auditor concluye que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. Viene aquí dos puntos importantes. Uno, el auditor renunciará a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría. Si cuando las disposiciones legales y reglamentarias apliquen y permitan que esto sea factible. Ahora bien, si no es factible, la misma norma nos dice que antes de emitir el informe de auditoría denegará la opinión, o sea que se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Si el auditor renuncia, como está previsto en el numeral número 1, pues antes de su renuncia deberá comunicar nuevamente a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión que sea relativa a las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, pues que habría dado lugar tal vez a una opinión modificada. Gracias. Continuando con la NIA 705, apartado 15, que nos habla de otras consideraciones en relación con una opinión. Esto trata de opiniones modificadas en un informe de auditoría, centrándose en tres opiniones principales, que es la opinión con salvedades, la opinión desfavorable y denegación de opinión. En el apartado 16 nos habla de una opinión modificada sobre los estados financieros. Dice que esta debe incluir un párrafo específico en el informe que describa el hecho que origina la modificación de la opinión. Apartado 17. Opinión con salvedades. Se emite cuando el auditor encuentra que hay incorrecciones materiales, pero estas no son generalizadas en los estados financieros. Apartado 18. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresa esta opinión cuando, tras obtener evidencia suficiente, concluye que las incorrecciones son materiales y generalizadas, afectando la presentación fiel de los estados financieros según el marco aplicable. Apartado 19. Denegación o abstención de opinión. Se presenta cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente para fundamentar su opinión. Esto puede ocurrir si las posibles incorrecciones no detectadas son significativas y generalizadas o en situaciones con múltiples incertidumbres que impiden una evaluación adecuada. Buenas noches, licenciado, compañeros.
Continuando con la exposición, les estamos hablando acerca de la estructura y el contenido del informe. Yo les voy a hablar acerca del fundamento de la opinión. Dice que cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos especificados que requiere la NIA 700, en este párrafo dice que el auditor debe sustituir el título Fundamentos de la opinión por fundamentos de la opinión con salvedades, opinión desfavorable o ya sea adversa, denegación cuando se abstiene de dar una opinión, según como corresponda, y dentro de dicha sección también incluirá una descripción de la cual o la cuestión que motiva la opinión modificada. Si existe una incorrección material en los estados financieros que afecta a cantidades concretas de los estados financieros, dice que el auditor debe incluir en esta sección de fundamentos de la opinión una descripción y la cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, salvo que no sea factible. En esta parte también dice que si existe una incorrección material en relación con la información descriptiva revelada, dice que el auditor también incluirá en esta misma sección, en fundamentos de la opinión, una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Y también, si existe incorrección material en relación con la falta de revelación de información requerida, dice que el auditor discutirá directamente la falta de revelación con los responsables del gobierno de la entidad. También describirá en la sección, en esta misma, la naturaleza de la información omitida y salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la información a revelar omitida. También en esta parte vemos que si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada, dice que el auditor debe incluir en esta sección los motivos de dicha imposibilidad. También cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una desfavorable, debe rectificar la declaración sobre si la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión, para poder incluir los términos con salvedades o desfavorables, según como corresponda. También en esta parte, cuando el auditor deniegue la opinión sobre estos estados financieros, dice que el informe de auditoría no incluirá una referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describen las responsabilidades del auditor y la declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable o haya denegado su opinión sobre los estados financieros, describirá en la sección de fundamentos de la opinión los motivos de cualquier otra circunstancia o cuestión de la que tenga conocimientos que hubiera requerido una opinión modificada, así como los efectos correspondientes a eso. Cuando el auditor se deniega la opinión o se abstiene de opinar, es porque no ha podido obtener suficiente y adecuada evidencia. Para ello debe de tomar una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con la NIA y la emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de la opinión, y la declaración del auditor acerca de la independencia de las demás responsabilidades de ética. Las consideraciones cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar sobre los estados financieros es porque, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran, cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros, el informe de auditor no incluirá una sección. Esta es cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701 o otra información de conformidad con la 720.
La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad es cuando el auditor debe prever y tener una opinión modificada en el informe de auditoría. Este se deberá comunicar con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que lleven a prever dicha opinión modificada y la redacción de la opinión. Muchas gracias por su atención.